avanzado por subtipos moleculares. Hoy comenzaremos una clase enfocada justamente en el subtipo más común del cáncer de mama, que es el luminal, tanto luminal A como luminal B, HER2 negativo. El día de hoy veremos las siguientes, hoy y mañana veremos los siguientes apartados, tanto las definiciones del ABC5, el manejo de la mujer posmenopáusica en primera línea, el manejo de la mujer premenopáusica en primera línea y también los manejos en líneas subsecuentes. Antes que nada, siempre que un paciente con cáncer de mama avanzado se presenta a nuestra consulta, tenemos siempre que indagar sobre en qué escenario se encuentra nuestro paciente. De entrada, por ejemplo, saber definir bien lo que es una crisis visceral, la cual está definida por el consenso del ABC5 que se realizó en Portugal en 2019 como una disfunción orgánica severa, evidenciada por signos y síntomas, estudios de laboratorio y progresión de la enfermedad. No es la mera presencia de MES viscerales, sino que implica un compromiso visceral importante que lleva a la indicación clínica de una terapia rápida y eficaz, particularmente debido a que otra opción terapéutica no es factible. Quiere decir esto que, por ejemplo, un ejemplo muy rápido, un paciente que se presenta con derrame pleural, que puede acceder a una toracocentesis de forma rápida, no se considera como tal una crisis visceral. Caso contrario, por ejemplo, de la paciente con METs hepáticas que le están condicionando disfunción, donde no hay una terapia alternativa que pueda anteponerse a la terapia sistémica. En este caso son las pacientes que a día de hoy van a quimioterapia dentro del subgrupo de las pacientes luminales. Cuando la paciente no se encuentra en crisis visceral, tenemos que ahora preguntarnos cuál es su estado de sensibilidad a la terapia hormonal. Se define la paciente sensible a terapia hormonal como la paciente que se presenta metastásica de novo, sin adyuvancia endocrina previa o que recurrió tras 12 meses de haber terminado la adyuvancia. O sea, un intervalo libre de enfermedad de más de un año tras haber terminado su adyuvancia hormonal, ya sea de 5 o de 10 años, conforme se haya planeado en ella. Estas pacientes son las que van a una primera línea hormonal. En los estudios que veremos, sobre todo los estudios nuevos con inhibidores de ciclinas, estos son los criterios que tomaban en cuenta para incluir a las pacientes. Por lo tanto, estos son los criterios que definen a la paciente como sensible a terapia endocrina. Dentro de las pacientes resistentes a terapia endocrina tenemos dos subtipos, tanto la primaria como la secundaria. La resistencia endocrina primaria es la que ocurre pronto durante el tratamiento con terapia hormonal y se define como la recaída durante los primeros 2 años de la terapia hormonal adyuvante, o sea que le comenzaste la terapia adyuvante hormonal y en los primeros 2 años la paciente recurrió, o progresión de la enfermedad dentro de los primeros 6 meses de que le comenzaste una primera línea para fase metastásica hormonal. Y la resistencia endocrina secundaria o adquirida es la que ocurre posterior a los primeros 2 años de la terapia hormonal adyuvante o la recaída dentro de los 12 meses al término de la adyuvancia hormonal. Asimismo también la progresión de la enfermedad luego de 6 meses de que le comenzaste una primera línea hormonal para cáncer metastásico. Otro apartado importante en las definiciones del ABC es lo que se define como enfermedad oligometastásica, que al respecto de cáncer de mama se define como una enfermedad de bajo volumen con hasta 5 lesiones, las cuales pudieran ser candidatas a manejo local. Bien, dentro de la resistencia endocrina hay muchos retos actualmente, hay muchos drivers que guían el escape del tumor a la supresión endocrina. Las principales vías que se han estudiado y para las cuales se han diseñado estudios específicos, por ejemplo, son las vías de daño celular y de ciclo celular. A este respecto entran las ciclinas, las cuales interactúan con la ciclina D1, la ciclina 4 y 6, y fosforilan al RB, el cual, como sabemos, es un gen que se encarga justamente de dirigir el ciclo celular. También este RB se encuentra downstream ATP53, el cual se encuentra implicado con los procesos de muerte celular programada. Ese es un mecanismo de escape sobre el cual actúan los inhibidores, por ejemplo, de las ciclinas. Otra vía importante de escape a la terapia endocrina es la vía de PI3K, AKT y mTOR. Es una vía alterna a la que comenté anteriormente. Y para esta vía, el tratamiento que se ha estado estudiando son justamente los inhibidores tanto de PI3K como el pelicib o ipatasertib y los inhibidores de mTOR como everolimus. La tercera
El tercer driver de resistencia, en este caso también, son los receptores. El gen que modula la expresión del receptor de estrógenos, el ESRI, suele mutar y suele ser una causa de las más comunes de que las pacientes se hagan resistentes a inhibidores de la aromatasa. Y también para esta mutación se han intentado mejorar los resultados cambiando justamente la terapia endocrina por fulvestrant. Eso de entrada general. Ya sabemos todos los mecanismos de acción de la terapia hormonal, desde los inhibidores de la aromatasa como el letrozol, anastrozol, que son no esteroideos, o el exemestano, que es el inhibidor esteroideo de la aromatasa, los cuales inhiben la síntesis de estradiol a través de esta enzima. También tenemos las terapias dirigidas justamente al receptor de estrógenos, como el tamoxifeno, que es un modulador, y el fulvestrant, que es un inhibidor selectivo de este receptor puro. También tenemos, como comentaba, los inhibidores de CDK 4 y 6, el palbociclib, ribociclib y abemaciclib, los cuales interaccionan con la vía que comenté anteriormente, la vía de la ciclina y de RB. Por otro lado, la vía PI3K, AKT y mTOR, tenemos los medicamentos anti-PI3K y los inhibidores de mTOR, como comenté antes, y en pacientes que se consideran triple positivo, pues también tenemos que considerar siempre la terapia anti-HER, porque como se ve en este diagrama, si únicamente inhibimos a un paciente triple positivo con terapia antiestrogénica, nos estaremos quedando cortos, ya que habrá todo un sistema, toda una vía molecular de progresión tumoral. Las alteraciones en la vía de la ciclina son un evento común, sobre todo en tumores luminales B. Se presentan en un 25 a 60% de los pacientes, ya sea al diagnóstico o a la progresión, versus únicamente 14 a 30% en los tumores luminales A. El uso de inhibidores de ciclinas va a retrasar o revertir este mecanismo de resistencia endocrina, proveyendo un beneficio importante en sobrevida libre de progresión y sobrevida global, como veremos en las siguientes diapositivas. Puntos a considerar en un paciente que se presenta metastásico: la edad, si es menopáusica o no, comorbilidades, si ha recibido manejo sistémico, el intervalo libre de enfermedad, como comenté antes, es muy importante para definir a una paciente como sensible a la terapia endocrina, la toxicidad previa a terapias sistémicas, como por ejemplo la neuropatía por paclitaxel o la cardiopatía por doxorubicina. La biología del tumor, aquí entran los subtipos moleculares, la carga tumoral, ver si el paciente podría acceder a una cirugía en caso de enfermedad oligometastásica, la presencia o no de crisis visceral, que implica pues el uso de quimioterapia, y pues importante en nuestro medio el acceso a los medicamentos y la preferencia del paciente. La meta del tratamiento principalmente, y lo que se ha evaluado en los estudios, es retrasar el tiempo a la progresión, con objetivo secundario de por ende mejorar la sobrevida de los pacientes. Sin olvidar que también tenemos como objetivo maximizar el control de síntomas de forma paliativa y mantener la calidad de vida de las pacientes. En la mujer menopáusica, de entrada, una pregunta importante que tal vez muchos nos haríamos es el beneficio de la quimioterapia en primera línea en una mujer luminal, con cáncer de mama luminal. A este respecto, pues de entrada se conocía que la quimioterapia tenía muy poco valor. Sin embargo, se han hecho varios análisis del uso de estos fármacos de entrada en pacientes luminales. Por ejemplo, en este metaanálisis se estudió el beneficio de la quimioterapia al compararla con la terapia endocrina, y pues realmente se vio que el hazard ratio fue casi cercano a la unidad. Por lo tanto, no se le dio un beneficio a la quimioterapia al compararse meramente con tamoxifeno. En un subanálisis del estudio RIBON 1, era un estudio donde daban quimio más beva en tumores HER2 negativos, tanto tipo negativos como luminales, se vio que la sobrevida libre de progresión, por ejemplo, con Geloda, es de 6.2 meses, y con un régimen de taxano antraciclinas fue de apenas 8.2 meses. Si comparamos esto, es similar a lo que podemos alcanzar simplemente con una pastilla al día de tamoxifeno. Por tanto, eso, sumado a la toxicidad que la quimioterapia implica, la ha dejado pues realmente fuera del contexto de cáncer de mama luminal, siempre y cuando la paciente no se encuentre en crisis visceral, ya que esa corresponde a la única indicación de uso de quimioterapia actualmente en primera línea de cáncer de mama luminal. Múltiples estudios se han hecho desde que se conoció el efecto benéfico del tamoxifeno para compararlo con los siguientes medicamentos que salieron, que eran los inhibidores de la aromatasa. No abundaré mucho en esos estudios, simplemente comparar las sobrevidas libres de progresión que podemos alcanzar con cada uno de estos fármacos. Por ejemplo, con tamoxifeno,
La sobrevida libre de progresión ronda los 6 meses, mientras que con los inhibidores de la aromatasa ronda más de 11 o 10 meses de sobrevida libre de progresión. Luego de saber que los inhibidores de la aromatasa tenían beneficio en sobrevida libre de progresión, se establecieron como la terapia ideal en la mujer menopáusica. Sin embargo, quedaba la duda sobre si el nuevo medicamento fulvestrant, el inhibidor selectivo de los receptores de estrógeno, podría ser mejor que los inhibidores de la aromatasa en este contexto. Por tanto, se diseñó este estudio. Inicialmente, este estudio fue publicado en 2012, es el estudio FACT, un estudio fase 3, el cual incluyó a 514 mujeres menopáusicas con enfermedad recurrente todas, tras haber recibido o no terapia hormonal adyuvante. Estas pacientes fueron aleatorizadas a recibir fulvestrant a dosis de carga de 500 miligramos intramusculares, seguidos de 250 miligramos en días 15 y 29, posterior a lo cual recibían anastrozol, 1 miligramo al día, versus únicamente anastrozol. El tratamiento en este estudio se daba a toxicidad o progresión con una mediana de seguimiento de 8.9 meses. Aproximadamente 2/3 de los pacientes habían recibido antiestrógenos adyuvantes, pero solamente 8 pacientes habían recibido inhibidores de la aromatasa por más de 12 meses en este estudio. O sea, la mayoría de los pacientes venían de recibir tamoxifeno en fase adyuvante y todas habían recurrido. En este estudio, por ejemplo, lo que podemos encontrar es que el objetivo primario no se cumplió. Añadir fulvestrant a anastrozol en estas pacientes no mejoró la sobrevida libre de progresión. El tiempo a la progresión mediano fue de 10.8 contra 10.2, sin encontrar significancia estadística. Tampoco hubo diferencia en las tasas de respuesta de los pacientes, las cuales fueron de más o menos un 31-33% sin diferencia, ni tampoco en beneficio clínico, el cual alcanzó tasas de hasta un 55% en ambos brazos. Cabe recordar que este estudio, pues como comenté, se hizo en pacientes muy específicas que veremos al final. Las toxicidades, grado 3 y grado 4, se presentaron de forma muy similar, principalmente fueron gastrointestinales. Sin embargo, hubo una diferencia significativa a favor de más bochornos en el grupo combinado. Al analizar por subgrupos, fulvestrant a la dosis de 500 seguido de 250 más anastrozol no ofreció ninguna ventaja sobre la monodroga con anastrozol en términos de sobrevida libre de progresión o tasas de respuesta o beneficio clínico. En sobrevida global, ambos fármacos alcanzaron sobrevidas de hasta 38 meses en ambos brazos sin encontrar ninguna diferencia estadísticamente significativa. Entonces, este estudio FACT nos dice que fulvestrant a dosis de 500 seguido de 250 combinado con anastrozol no ofreció beneficio clínico significativo sobre anastrozol monodroga en esta población de individuos con una alta proporción de exposición previa a antiestrógenos en la adyuvancia. Cabe recordar que este estudio, como comenté antes, eran puras pacientes que venían de recurrencia, no eran metastásicas de nuevo. El siguiente estudio es el de la SWOG, es un estudio fase 3, 694 mujeres menopáusicas, todas eran pacientes combinadas, tanto que debutaban como metastásicas o que eran recurrentes, habían tenido un intervalo desde la neo o adyuvancia hormonal de más de 12 meses, hayan recibido o no este manejo, eran pacientes sin mets a cerebro y que no tenían ningún segundo primario no manejado. El manejo que se le dio a estos pacientes fue un esquema muy parecido al estudio FACT. Fue fulvestrant a dosis de 500, seguido de 250 en 10, 14 y 28, posteriormente a lo cual seguían con fulvestrant mensual, sumado con anastrozol 1 miligramo al día versus anastrozol monodroga. El manejo en este estudio se dio a toxicidad o progresión con una mediana de seguimiento de 35 meses, o sea, fue un poquito más larga el seguimiento. Una cosa importante de este estudio es que 41% del grupo de anastrozol hizo crossover a fulvestrant a dosis de 500 al mes. Ya hablamos aquí de una dosis fulvestrant tipo confirm-like tras la progresión. Ya para esa fecha ya se tenían los resultados de confirm y por eso se hizo ese cambio en las pacientes del grupo anastrozol que progresaron. Al comparar los grupos y vemos las tablas de los pacientes tanto de SWOG como de FACT,
podemos ver que en FACT, de entrada, pues eran menos pacientes, todas eran recurrencias, incluso agregaron a quienes recurrieron durante la adjuvancia, o sea, pacientes definidas como resistentes, francamente, a la terapia hormonal. También FACT incluía más recurrencias locales, las cuales se asocian generalmente a menos tasas de falla a la terapia endocrina, y 70% habían recibido antiestrógenos previos, principalmente, como comenté antes, el tamoxifeno. En este estudio SWOG, únicamente 40% habían recibido tamoxifeno previamente. Entonces, eso tal vez podría explicar los resultados que veremos a continuación en los resultados. Por ejemplo, al analizar el objetivo primario sobre vida libre de progresión, era el objetivo primario, en la población total, la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 15 meses con la combinación versus 13 meses con anastrozol en monodroga, esto siendo estadísticamente significativo. Sin embargo, al entrar al análisis por subgrupos previamente planeado, podemos ver que en quienes no recibieron tamoxifeno previo, el beneficio era más pronunciado, 17 meses contra 13 meses en el grupo de anastrozol monodroga, con una significancia estadística. Sin embargo, esta misma significancia se pierde en aquellas pacientes que ya habían recibido tamoxifeno previamente en fase adyuvante, con sobrevida libre de progresión de 14.1 meses versus 13.5 meses. El beneficio clínico fue muy parecido, fue un poquito mayor que en el pasado, de hasta un 70% en ambos grupos, sin encontrar significancia estadística. En sobrevida global, en este estudio, a pesar de que se permitió crossover, sí hubo un beneficio de comenzar con la terapia doble de anastrozol y fulvestrant versus anastrozol, con sobrevida global mediana de casi 50 meses versus 41 meses en el brazo de anastrozol, con un delta de 6.4 meses. Este beneficio en sobrevida también se perdió en aquellas pacientes que habían recibido antes tamoxifeno. En los subgrupos, pues podemos ver que quienes más se beneficiaron de la intervención fueron, por ejemplo, las HER positivas, también los pacientes con un tiempo a la progresión largo, de más de 10 años, y obviamente también las pacientes que no habían recibido previamente tamoxifeno. En toxicidades, en este estudio fueron muy parecidas, tanto grado 3 como grado 4 se presentaron en un 12 y 14%, fueron muy similares. Las principales, ya conocidas con el uso de terapia con inhibidores de la aromatasa y con fulvestrant, fueron dolor musculoesquelético, síntomas influenza-like, trastornos gastrointestinales, y muy poquitos pacientes tuvieron signos de problemas hematológicos. Entonces, en este estudio se entiende que la combinación de anastrozol y fulvestrant fue superior a anastrozol monodroga en el manejo del cáncer de mama avanzado luminal, a pesar del uso de una dosis de fulvestrant que estaba por debajo del estándar en ese momento. Ya para 2012 ya teníamos al CONFIRM, el cual lo veremos cuando entremos en segunda línea, y usaron ahí dosis de 500 mensuales. Sin embargo, a pesar de que en este estudio usaron dosis inferiores, se demostró un beneficio de añadir fulvestrant a anastrozol en este escenario. ¿Qué paciente va a beneficiarse más? Pues justamente aquella paciente que no ha recibido ningún tipo de terapia endocrina previa y que pues obviamente es sensible a la terapia endocrina, son las que más se benefician, principalmente las pacientes que debutan metastásicas. Ya un seguimiento, en 2019 se publicó este estudio, el beneficio se sigue manteniendo en el grupo global, tanto en sobrevida libre de progresión y global, se pierde también, se sigue perdiendo en aquellas pacientes que habían recibido previamente terapia endocrina a base de tamoxifeno. El Falcon se diseñó, ya que teníamos ahora sí el beneficio de añadir fulvestrant a anastrozol, se intentó demostrar ahora sí la superioridad franca del fulvestrant solo versus anastrozol solo. Entonces se diseñó este estudio fase 3 Falcon, donde se incluyeron 462 mujeres menopáusicas con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. No había ninguna paciente HER2 sobreexpresado y eran pacientes que no habían recibido manejo hormonal previo para cáncer de mama, o sea, eran todas pacientes hormonosensibles. Debían tener enfermedad medible, un buen ECOG, y se permitía que hubieran tenido al menos una línea de quimioterapia. La dosis que se usó en este estudio era la dosis CONFIRM,
la cual se publicó en 2010, que era de fulvestrant intramuscular, 500 miligramos en días 0, 14 y 28, y después de forma mensual, más placebo versus anastrozol más placebo. El manejo en este estudio se daba a toxicidad o progresión con una mediana de seguimiento de 21 meses. En este estudio los grupos estaban muy bien pareados. La mayoría de las pacientes eran pacientes que debutaron en enfermedad metastásica y cerca de la mitad de las pacientes tenían enfermedad visceral presente. En sobrevida libre de progresión mediana podemos ver en este estudio que hubo un beneficio a favor de fulvestrant de 16.6 meses versus 13.6 meses para anastrozol, con un delta de 2.8 meses y una P significativa, con un hazard ratio de 0.80. Y también al analizar por subgrupos se dieron cuenta que el mayor rendimiento de fulvestrant ocurría justamente en las pacientes que no tuvieran METs viscerales. Entonces ya tenemos aquí un factor más para definir qué paciente puede definirse candidata a fulvestrant. Aquella paciente hormonosensible y de preferencia que no tenga METs viscerales, ya que en las pacientes que sí las tenían, el beneficio de fulvestrant sobre anastrozol se perdió. En tasas de respuesta objetiva podemos ver que eran muy parecidas, 45% con terapia hormonal a base de anastrozol o fulvestrant. El beneficio clínico fue cercano al 75% en ambos brazos sin diferencia, y la sobrevida global mediana no pudo ser calculada hasta este análisis. La toxicidad más común fueron artralgias en un 17% para fulvestrant versus 10% para anastrozol, y bochornos en 11 contra 10%. La tasa de discontinuación fue del 7 y 5% respectivamente, sin diferencia significativa a este respecto. Entonces se entendió que fulvestrant es más eficaz que anastrozol en mujeres menopáusicas con cáncer de mama metastásico o localmente avanzado luminal que no han recibido un manejo previo con terapia endocrina, o sea, pacientes hormonosensibles y, como comenté antes, preferentemente sin enfermedad visceral. Ya entrando a los inhibidores de ciclinas, tenemos que entender de entrada qué tipo de medicamentos son. Estos fármacos, como comenté en un principio, son fármacos que inhiben el ciclo o la vía molecular de las ciclinas. Inhiben francamente a CDK4 y CDK6. Su espectro de inhibición es muy variable, así como también su potencia. Por ejemplo, en la tabla de la derecha podemos ver cómo el espectro de abemaciclib va mucho más allá de CDK4 a CDK6 a comparación con palbociclib y ribociclib, el cual tiene el espectro más corto. Asimismo, también varían en potencia. Se sabe que abemaciclib, al menos en modelos preclínicos, es 14 veces más potente que palbociclib, por ejemplo. Todos los fármacos se dan por ruta oral, únicamente varían en su posología, tanto en dosis como en forma de administración y como también el schedule. Por ejemplo, el palbociclib y ribociclib se dan en ciclos de 3 semanas on y 1 semana off, y abemaciclib se da de forma continua. La vida media de estos fármacos es de 30 horas y la tasa de respuesta cuando se dan como monodroga es de apenas un 6% para palbo versus 20% para abemaciclib. Esto es entendible por lo que les comenté antes. Si únicamente bloqueamos la vía de las ciclinas, nos va a quedar la vía del estrógeno totalmente infranqueada, y pues eso va a hacer que obviamente el tumor no responda. Por eso siempre se deben de dar estos fármacos combinados con terapia hormonal cuando hablamos de una paciente luminal. Ninguno de los fármacos penetra al sistema nervioso central, excepto abemaciclib, el cual sí lo hace en modelos preclínicos. Sin embargo, esto no impidió que en el estudio de primera línea de abemaciclib se prohibieran pacientes con METs cerebrales. Bien, ¿qué es lo que aprendimos de Paloma 1, que era un estudio fase 2? No ahondaré mucho en este estudio porque pues tenemos más evidencia más robusta. Sin embargo, de este estudio me gustaría quedarme con el hecho de que eran pacientes todas sensibles a terapia hormonal y que el añadir palbociclib a dosis de 125 miligramos al día por 3 semanas y 1 semana de descanso, más letrozol oral, benefició en sobrevida libre de progresión 10 meses de forma absoluta, sin alcanzar beneficio en sobrevida. Una cosa importante que intentaron en este estudio fue intentar tener un
una molécula predictiva de respuesta justamente a los inhibidores de las ciclinas, en este caso la ciclina D1 amplificada. Esto no tuvo significancia y de hecho el estudio se enmendó para que entraran todos los pacientes independientemente de esta sobreexpresión, también como la pérdida de P16. Se entiende, por tanto, que el único factor predictivo para que un paciente se beneficie de los inhibidores de ciclinas acompañados de terapia hormonal es que la paciente sea HER2 negativo y RE positivo. Entraremos ahora al primer estudio fase 3, que es el estudio Paloma 2. Este estudio es un doble ciego, el cual se realizó en 17 países y fue publicado en 2016 a cargo del doctor Finn. En este estudio se incluyeron 666 mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado, luminal, hormonosensible, sin crisis visceral. Las pacientes iban a letrozol oral 2.5 miligramos al día más placebo de palbociclib versus palbociclib a dosis de 125 miligramos al día por 3 semanas y una semana de descanso en ciclos mensuales sumados a letrozol a dosis estándar. En este estudio no se permitió crossover y el manejo era a toxicidad o progresión. El objetivo primario era la sobrevida libre de progresión en la población de intención a tratar evaluada por el médico tratante. La mediana de seguimiento de este estudio fue de 23 meses. En cuanto a los grupos, tenemos que la edad media de los pacientes fue de 62 años, la mayoría eran blancos y únicamente un 30% de los pacientes debutaba como enfermedad metastásica de inicio. La otra parte de los pacientes eran pacientes que habían recurrido luego de un manejo para enfermedad local. Estas recurrencias fueron casi en su mayoría a nivel distante y pues como comentamos antes, aquí hablamos de pacientes en su mayoría hormonosensibles con enfermedad visceral y únicamente cerca de un 20% de los pacientes tenían más de 4 sitios metastásicos. O sea, la mayoría de los pacientes en este estudio eran pacientes con baja carga tumoral. En cuanto a la terapia previa que habían recibido, el tamoxifeno se había recibido en cerca de un 50% de los pacientes y la otra parte de los pacientes habían recibido un inhibidor de la aromatasa como anastrozol, letrozol o exemestano. Ya entrando a los resultados, el objetivo primario, sobrevida libre de progresión, esta fue de 24.8 meses versus 14.5 meses en el grupo de únicamente letrozol, dándonos un beneficio de 10 meses. Este número 10 hay que recordarlo porque prácticamente lo veremos en todos los estudios con inhibidores de ciclinas sumados a una terapia hormonal. El beneficio absoluto que proviene en sobrevida libre de progresión es prácticamente idéntico, 10 meses, con un 42% menor riesgo de progresión de la enfermedad por su hazard ratio de 0.58 y una P significativa. En cuanto a los grupos, podemos ver que quienes más pareciera que se benefician de la terapia conjunta con un inhibidor de las ciclinas son los pacientes que únicamente tienen enfermedad ósea y los pacientes con el que no tienen enfermedad medible, o sea, pacientes de baja carga. También ambos tipos histológicos que se evaluaron, o sea, ductales y lobulares, se beneficiaron de la terapia combinada a este respecto, en sobrevida libre de progresión. En cuanto a tasas de respuesta objetiva, fueron de un 55% versus 44% en el brazo monodroga, esto con una P significativa. Y en toxicidades, aquí entra lo importante. Como comenté antes, los inhibidores de las ciclinas interactúan justamente con las vías de proliferación celular e intervienen de forma directa en el ciclo celular. Por lo tanto, es esperable que nos provoquen toxicidad a nivel hematológica, principalmente en la línea mieloide. Por ende, la principal toxicidad grado 3 y grado 4 que podemos encontrar tanto con palbociclib como con ribociclib como con abemaciclib en menor medida es la neutropenia. Con palbociclib y ribociclib, la neutropenia grado 3 y grado 4 va a rondar el 60%. Con abemaciclib va a ser del 20%, versus 1.4% en pacientes que únicamente reciben terapia endocrina. Sin embargo, el hecho de que tengan esta neutropenia tan importante no quiere decir que muchos pacientes abandonen el manejo o que muchos pacientes tengan fiebre y neutropenia, ya que esta, por ejemplo, en este estudio únicamente ocurrió en 1.8% de los pacientes.
En este estudio sí se permitía reducir dosis de palbo, lo cual ocurrió en un 40% de los pacientes, con suspensiones de 10 versus 6% de los pacientes. En ESMO se publicó posteriormente que no había diferencia en calidad de vida al tratar a estos pacientes, independientemente de que la toxicidad fue, pues, como comentaba antes, bastante diferente entre un brazo y otro. Este estudio, a fecha de hoy, aún no tiene resultados en sobrevida global. Carlos, perdón. Carlos, ¿vas a explicar lo de las neutropenias con los inhibidores de ciclinas? Pues básicamente lo que comentaba en un principio, debido a que interaccionan con la vía de la ciclina D1 y RB, la cual se forma parte del proceso de división celular, el hecho de que tú inhibas esta vía de señalización interfiere de forma directa con la reproducción de las células mieloides, en este caso por los leucocitos, provocando neutropenia. Nada más como para, también para, sí, si quieres, para que todos los demás también lo sepan. La diferencia con estas neutropenias, a diferencia de las quimioterapias citotóxicas, es que con las quimioterapias citotóxicas se causa una apoptosis de las células, hay muerte de las células y se tardan más en recuperar. La diferencia con los inhibidores de ciclinas, aunque de repente vemos unas neutropenias muy pronunciadas o muy frecuentes, son células que están en quiescencia. Entonces, tú suspendes el medicamento, esa célula no está muerta y va a recuperarse. Entonces, las neutropenias se recuperan muy rápido. Por eso en estos estudios, a diferencia de cuando ven necesidades de quimioterapias citotóxicas, son neutropenias que no hacen neutropenias febriles y son neutropenias que, aunque ven grado 3, no llegan a complicarse. Entonces, esto es importante que lo sepan. Muchas veces, aunque el protocolo te dice que tienes que suspender el medicamento, aquí nosotros en el centro llevamos el Paloma 4, que fue un estudio ya con experiencia en pacientes de la vida diaria. Entonces yo lo tuvimos muchos pacientes y el protocolo sí te decía que tenías que suspenderles el medicamento con las neutropenias grado 3, pero yo en la práctica hubo pacientes que a lo mejor me traen, no sé, 700 neutros y les puedes seguir, no les digo que lo hagan, ¿verdad? Pero les puedes seguir este medicamento porque sabes que no van a, el riesgo de una neutropenia febril es muy bajito y que si se suspende el medicamento, las células se van a recuperar, entonces no hay gran problema con estas neutropenias para que también no les tengan miedo, Así es. aunque sean tan frecuentes. Y la diferencia con el ABEMA es que tiene mayor especificidad, a diferencia del ribo y del palbo, por la otra ciclina, creo que es más 6. Entonces, el problema con ABEMA es que tienen demasiada. Ese es uno de los problemas para los pacientes con este medicamento. La diarrea a veces es una causa de abandono de los tratamientos. Y me imagino que lo del intervalo QT, que me imagino que vas a mencionar ahorita en el Monarca con el ribo. Pero nada más para aclarar de lo de las neutropenias. Si quieres, sigue. Muy bien. Excelente. Y también, como comentaba la doctora, hay estudios que han evaluado justamente el patrón de toxicidad de palbociclib, por ejemplo, donde se ve que entre más ciclos reciban los pacientes debido a esa quiescencia que menciona la doctora Fernanda, entre más ciclos reciban los pacientes de palbociclib, la tasa de neutropenia va a ir disminuyendo. Quiere decir que la neutropenia se presenta más tras los primeros ciclos de que uno administra este fármaco y va mejorando conforme más lo sigue administrando. Bueno, como comentaba, en este estudio no hubo un seguimiento aún a la fecha, no se ha publicado para ver sobrevida global. El siguiente estudio es el MONALIZA 2, el cual probó la siguiente molécula, que es ribociclib, combinada con letrozol en pacientes con cáncer de mama avanzado tipo luminal HER negativo, hormonosensible. En este estudio fueron divididas las pacientes a recibir letrozol a dosis estándar más placebo versus ribociclib a dosis de 600 al día por 3 semanas y una semana de descanso en ciclos de 28 días, sumado al letrozol oral. El manejo en este estudio era a toxicidad a progresión y no se permitía crossover. El objetivo primario de este estudio fue sobrevida libre de progresión, evaluada por médico tratante con una mediana de seguimiento de 15.3 meses. En este estudio, igual que en el de palbo, se permitía reducir dosis del ribociclib. La podían bajar de 600 a 400 o a 200, dependiendo de la toxicidad que el paciente tuviera. Y este estudio fue diseñado para demostrar superioridad.
Bien, en este estudio podemos ver que eran grupos muy bien balanceados. Como comenté antes, eran pacientes hormonosensibles, la mayoría con enfermedad de baja carga. El beneficio que se pudo obtener en sobrevida libre de progresión en este estudio, tras un seguimiento de apenas 15 meses, fue importante, con una sobrevida libre de progresión no alcanzada mediana versus 14.7 meses en el brazo que recibió únicamente letrozol, con un hazard ratio que nos da para un 44% menor riesgo de progresión en el grupo combinado. Este estudio cruzó el umbral de superioridad en muy poco tiempo de seguimiento. Todos los grupos se vieron beneficiados de esta intervención, principalmente las pacientes que no tenían enfermedades fuera de hueso y las pacientes, como comenté antes, que no habían recibido terapia endocrina previamente. En cuanto a tasas de respuesta, fueron bastante parecidas a las vistas con palbociclib, fueron del 53% versus 55% con palbo. Y en el grupo de control fueron cercanas al 40%. El beneficio clínico se alcanzó en 80% de las pacientes en el brazo de combinación versus 71.8% en el brazo monodroga. En cuanto a toxicidad, este estudio justamente se diseñó para un seguimiento corto debido a que en modelos preclínicos se había encontrado que ribociclib podría prolongar el intervalo QT. Entonces, de entrada, las pacientes con un QT de más de 450 quedaban fuera del estudio. Ya al ver la toxicidad propia de este fármaco, podemos ver que la tasa de neutropenia fue la que predominó en las toxicidades, las cuales fueron parecidas a las vistas con palbociclib. Al ver los efectos cardíacos, podemos ver que menos del 4% de las pacientes tuvieron prolongación del intervalo QT a más de 480 milisegundos, con dosis de 600 de ribociclib. Y los cambios se produjeron principalmente al principio del tratamiento. Quiere decir que la mayoría de las pacientes al seguimiento resolvieron esta toxicidad. La descontinuación fue parecida a la vista en el estudio de palbociclib de 8% versus 2% en el brazo de terapia hormonal, con interrupciones de dosis bastante altas para bajarla, de casi un 80% y 39% en el brazo de terapia hormonal. Hubo, sin embargo, 4 muertes asociadas a ribociclib versus únicamente una en el brazo de terapia hormonal. Hubo después un seguimiento de este estudio en ASCO del 2017, donde podemos ver que a mayor seguimiento ya podemos tener una mediana de sobrevida libre de progresión definida, la cual alcanzó los 25 meses versus 16 meses en el brazo de monoterapia con letrozol. Se repite otra vez este beneficio absoluto de 10 meses en sobrevida libre de progresión, también para este fármaco, con un hazard ratio de 0.56 y una P significativa. En calidad de vida podemos ver que tampoco hubo diferencia, muy parecido a lo que vimos en el Paloma, a pesar de que las pacientes estaban recibiendo esta doble terapia, no intervino o no decrementó su calidad de vida. Luego de esto, en 2017 se publicó el tercer estudio. Este fue el MONARCH 3, evaluando justamente el abemaciclib, la tercera molécula que comentamos en un principio. Este fue otro fase 3 doble ciego, el cual se realizó en 22 países. Eran todas pacientes con cáncer de mama recurrente o metastásico de inicio, hormonosensible, tipo luminal, HER negativo, con buen ECOG y que tuvieron enfermedad medible o en los huesos. El manejo en este estudio fue a base de abemaciclib a dosis de 150 miligramos 2 veces al día, todos los días, sin descanso, sumado a anastrozol o letrozol, el cual fue un factor de estratificación, versus placebo con anastrozol o letrozol. La mediana de seguimiento de este estudio fue también corta, fue de casi 18 meses, y el objetivo primario fue igual, sobrevida libre de progresión evaluada por el investigador. En este estudio no se permitió tampoco crossover, parecido a los que vimos previamente, y se excluían pacientes que tuvieran crisis visceral y, como comenté antes, de forma curiosa, a pesar de que se sabía que el abemaciclib penetraba al sistema nervioso central, no se incluyeron estos pacientes en este estudio, en el MONARCH 3. En sobrevida libre, bueno, al ver los pacientes de este estudio podemos ver que la mayoría, más de la mitad, tenían enfermedad visceral,
40% eran metastásicos de novo y cerca de la mitad habían recibido manejo endocrino previo. 30% había sido otro inhibidor de la aromatasa. Las principales toxicidades con abemaciclib fueron neutropenia, la cual se presentó en apenas un 21%, diarrea grado 3 y grado 4 en un 10% y anemia en un 6%. La tasa de abandono de este estudio fue mayor a la vista con algo y con ribo, fue cerca del 20%. Esto muy seguramente va ligado a que en este estudio no se permitía bajarle la dosis a los pacientes. Quiere decir que 20% de los pacientes tuvieron que parar en algún momento el tratamiento para posteriormente reiniciarlo o suspenderlo de forma definitiva. En resultados, tenemos aquí la sobrevida libre de progresión mediana. Podemos ver que al seguimiento de 18 meses no se ha alcanzado versus 15 meses con placebo, dándonos esto una sobrevida libre de progresión significativa a favor de la combinación, con un hazard ratio de 0.54 y 46% menor riesgo de progresión. En cuanto a tasas de respuesta, podemos ver aquí que comparado con palbociclib y ribociclib, abemaciclib provee mejor tasa de respuesta, cercanas al 60%, versus 50-55% vistas con palbociclib y ribociclib respectivamente, versus 40% en el brazo de control. El beneficio clínico también se alcanzó cerca de un 80%, lo cual se repite en los 3 estudios, versus 69% en el brazo de letrozol monodroga. Se entiende como tal en este estudio que la combinación sigue beneficiándonos en sobrevida libre de progresión con un beneficio que se ha repetido de 10 meses absoluto. Ya entrando en el manejo de la mujer premenopáusica, pues sabíamos que en los 3 estudios previos se incluyeron pacientes en su mayoría casi 100% menopáusicas puras. Sin embargo, había poca información sobre el beneficio real de la intervención en una población específicamente premenopáusica. A este respecto, pues ya sabíamos que la mujer premenopáusica se beneficia de la supresión ovárica de entrada, sumada a terapia hormonal, ya sea con tamoxifeno o con un inhibidor de la aromatasa. En este metaanálisis, por ejemplo, se encontró que al combinar la terapia hormonal con tamoxifeno con un agonista de la LHRH, se obtuvieron sobrevidas libres de progresión de 8.7 meses con únicamente tamoxifeno versus 5.4 meses con tamoxifeno. Quiere decir que en este grupo de pacientes, añadir el inhibidor el agonista, de la LHRH a tamoxifeno mejoró la sobrevida libre de progresión, llegándolo a equiparar a lo visto en la población menopáusica, o sea, cercano a los 8 o 6 meses. En sobrevida global, en este análisis, la que se pudo alcanzar fue de 2.5 versus 2.9 años, con tasas de respuesta objetivas de cerca de un 40% simplemente con la combinación. A día de hoy hay muy poca experiencia, por ejemplo, sobre el uso del tamoxifeno añadido a un inhibidor de las ciclinas. Se encuentran en proceso múltiples estudios fase 2, fase 3 a este respecto. Sin embargo, a día de hoy, la recomendación por la ABC05 es que estos pacientes que son premenopáusicas se traten con supresión ovárica agregada a un esquema combinado a base de inhibidor de las ciclinas y terapia hormonal, ya sea un inhibidor de la aromatasa o fulvestrant en primera línea. Hasta este momento no había mucha evidencia y se solían tomar los análisis de subgrupos como válidos, hasta que se presentó este estudio, el cual se dedicó específicamente a evaluar el beneficio de la terapia combinada en mujeres premenopáusicas. Este estudio fue el MONALIZA 7, un estudio fase 3, donde se incluyeron 672 mujeres con cáncer de mama luminal avanzado G2 negativo, hormonosensibles todas, que se autorizaron a recibir ribociclib a dosis estándar más un inhibidor de la aromatasa o tamoxifeno a dosis estándar. Estos sumados a goserelina a dosis de 3.6 miligramos subcutáneo cada mes versus placebo más terapia hormonal, ya sea con un inhibidor de la aromatasa o con tamoxifeno. El objetivo primario de este estudio fue sobrevida libre de progresión
evaluada por médico tratante, y el seguimiento fue hasta agosto del 2019. En este estudio podemos ver, si lo comparamos con los previos, es muy parecido. 40% tenían METs de novo y hasta el 60% de las pacientes tenían METs viscerales de entrada, los cuales fueron los principales criterios de certificación de las pacientes. En sobrevida libre de progresión podemos ver que hubo un beneficio de 10 meses justamente otra vez de añadir el inhibidor de las ciclinas a terapia estándar con goserelina y una terapia hormonal, la cual alcanzó 23.8 meses versus 13 meses en el brazo de control, con un hazard ratio de 0.55 y un perfil de seguridad ya conocido para ribociclib, el cual fue bastante manejable en este estudio. En los subgrupos podemos ver aquí que hubo tendencia a beneficio en todos los subgrupos estudiados. Las tasas de respuesta fueron muy parecidas en las que se vio con las mujeres menopáusicas con ribociclib, o sea, 51% versus 36% en placebo. En cuanto a toxicidad, fue también parecida a la ya vista en el estudio previo de menopáusicas, 60% versus 4%, y la tasa de discontinuación fue menor, fue de apenas un 4% versus 3%. Ya para esta fecha que se publicó este estudio, pues ya se entendía mucho más la toxicidad que pueden provocar estos fármacos y se sabía manejar de mejor forma. Por tanto, fue más poca la tasa de abandono en este estudio comparado con los previos. En calidad de vida se vio que inclusive, a diferencia de los previos donde se probó simplemente que no perjudicaba, en este estudio se vio que mejoró la calidad de vida de las pacientes, con un beneficio hasta el tiempo de que las pacientes tuvieron algún tipo de deterioro, el cual fue no alcanzado versus 21.2 meses. Después, en ASCO del 2019, se presentaron resultados en sobrevida de este estudio. Hasta esta fecha no se tenía ningún reporte en sobrevida global para ningún inhibidor de las ciclinas. Entonces, este estudio fue el primero que presentó un resultado favorable en sobrevida global para inhibidores de las ciclinas. Como podemos ver aquí, el beneficio está presente. Al seguimiento que se hizo de este estudio, la mediana de sobrevida global no se había alcanzado versus 40 meses en el brazo de inhibidor de la aromatasa o terapia hormonal más goserelina, con un hazard ratio de 0.72 y una P significativa, reduciendo más o menos un 30% el riesgo de muerte en las pacientes, alcanzando el rango de significancia para determinar superioridad. También se beneficiaron las pacientes que habían recibido previamente un inhibidor de la aromatasa, con un hazard ratio de 0.69. Y el beneficio en sobrevida, hubo una tendencia consistente en la mayoría de los subgrupos estudiados. Entonces, como comentaba, este fue el primer estudio que demostró un beneficio en sobrevida de cualquier inhibidor de las ciclinas, en primera línea. Bueno, ya habíamos visto Falcon, ya habíamos visto los estudios Paloma. Se sabía de entrada en Falcon que, pues, en pacientes naive para terapia hormonal o hormonosensibles, había un beneficio de añadir fulvestrant a dosis confirm en sobrevida libre de progresión, bastante pronunciado en el Falcon Trial. Sin embargo, en los estudios de Palvo se incluyó letrozol como terapia combinada, o sea, otro inhibidor de la aromatasa. Sin embargo, ya para este momento se sabía que en pacientes que tenían resistencia endocrina, la combinación de un inhibidor de las ciclinas con fulvestrant había demostrado ganancia en sobrevida consistente. Entonces, este estudio, que fue el Parsifal que se presentó en ASCO de este año, en fase 2, tuvo como pregunta principal dilucidar cuál es el mejor acompañante para palbociclib en primera línea de cáncer de mama luminal. En este caso se comparó el régimen Confirm versus palbociclib solo con terapia hormonal a base de letrozol. Este fue un análisis mixto donde se evaluó primero una inferioridad y después se iba a evaluar superioridad. El objetivo principal fue sobrevida libre de progresión evaluada por médico tratante con una mediana de seguimiento de 32 meses.
podemos ver que en este estudio pareciera que añadir un inhibidor de las ciclinas le quita ese beneficio que proveía fulvestrant sobre los inhibidores de la aromatasa. Tal vez justamente porque estos fármacos, los inhibidores de las ciclinas, atacan una de las principales vías de resistencia hormonal. Entonces, si a un paciente en primera línea le estás dando terapia con inhibidor de las ciclinas, realmente podrías dejarlo únicamente con un inhibidor de la aromatasa, ya sea anastrozol, letrozol o exemestano, y no tener que hacer el gasto que implica añadir fulvestrant a este régimen. Este estudio entendió que no todos los pacientes se benefician de fulvestrant. ¿Qué pacientes podrían beneficiarse más de la intervención? Por ejemplo, en este estudio se encontró que aquellos pacientes que habían recibido previamente un inhibidor de la aromatasa se beneficiaron un poquito más de fulvestrant, pero no alcanzó a cruzar la unidad. Esto pudiera ser explicado a que la mayoría de los pacientes que progresan sobre un inhibidor de la aromatasa tienen también mutaciones en el gen que codifica el receptor de estrógenos, el SR1. Esto en modelos preclínicos se ha estudiado, igual en el SOFEA y en el EFECT, y ha demostrado que fulvestrant pudiera ser mejor en esos pacientes. Sin embargo, en este estudio no se encontró tampoco significancia en este grupo específico de pacientes. Entonces, se concluye que combinado con palbociclib en primera línea, fulvestrant no demostró superioridad ni tampoco en inferioridad en sobrevida libre de progresión al ser comparado con letrozol, con un perfil de seguridad ya reportado previamente y no cambiante. Aquí tenemos el panorama general de la primera línea. Podemos ver que en sobrevida libre de progresión, la terapia combinada nos da una sobrevida libre de progresión de más de 24 meses, llegando a ser hasta 28 meses inclusive en MONARCH 3, con 50% menor riesgo de progresión. Este es el número que debemos de recordar. Estos dos, la sobrevida libre de progresión de más de 24 meses y un hazard ratio de 0.50 para 50% menor riesgo de progresión. Entonces, ya viendo el diagrama de los alcances que ha tenido la terapia hormonal en primera línea, podemos irnos desde el principio con tamoxifeno, el cual ofrecía sobrevida libre de progresión de 6 a 8 meses, hasta llegar a lo más nuevo, que era terapia combinada con inhibidor de las ciclinas, más terapia hormonal a base de inhibidor de la aromatasa o fulvestrant, llegando a ser de hasta 28 meses en MONARCH 3. Otra cosa importante para terminar primera línea es este estudio que se presentó en ASCO también. Ya habíamos visto que no debemos usar fulvestrant de entrada en primera línea con todas las pacientes. Eso nos lo dijo Parsifal. Sin embargo, el estudio PADAP-1 justamente quiso evaluar si en los pacientes que tenían el SRAI mutado, como comenté anteriormente, fulvestrant era mejor. Sabemos que las mutaciones del SRAI se presentan en hasta un 1 a 7% de las pacientes tras recaída a adyuvancia con un inhibidor de la aromatasa, principalmente anastrozol, y hasta en un 30 a 40% tras resistencia a estos mismos en fase metastásica. Como comenté antes, en pacientes pretratadas con SRAI mutado, el fulvestrant ya había tenido mejores resultados que los inhibidores de la aromatasa en segunda línea en un subanálisis de SOFEA y de EFECT. Entonces, en base a esa pregunta se diseñó este estudio. En este primer análisis lo que se hizo fue evaluar el beneficio de dar palbociclib con letrozol en pacientes con y sin esta mutación de resistencia a los inhibidores de la aromatasa. Entonces, este estudio tiene primero este análisis y después, en un segundo tiempo, se va a ver si en los SRAI mutados es más benéfico dejar fulvestrant más palbociclib versus un inhibidor de la aromatasa versus palbociclib. En este estudio, 3.2% de las pacientes, las cuales venían principalmente recurrentes de fase localizada, tenían esta mutación desde un principio. Al ver resultados, podemos ver que en la población SRAI mutada, la sobrevida libre de progresión fue bastante inferior, fue de 11 meses, comparada con 28 meses en el brazo wild type. O sea, sobrevida libre de progresión bastante parecida a la que ya habíamos visto en los estudios pivotales con inhibidores de las ciclinas.
Sin embargo, una cosa importante de este estudio, algo interesante, es que 23 de las 33 pacientes SRI mutadas, tras un mes de haber recibido el manejo combinado, aclararon la mutación. Quiere decir que les repitieron el análisis y eran wild type, obteniendo en estos pacientes sobrevida libre de progresión similar a los que ya eran wild type de un inicio. O sea, esas pacientes, específicamente las que aclararon la mutación, alcanzaron sobrevida libre de progresión de hasta 24 meses. A pesar de que en teoría el backbone que tenían, o sea, inhibidor de la aromatasa, era inadecuado. Quiere decir esto que a día de hoy, guiar la terapia por la mera presencia de la mutación SRI no es parte del manejo estándar y no se puede considerar a día de hoy como un factor predictivo 100% confiable. Entonces, igual aquí lo dejamos en primera línea y mañana veríamos la segunda. Sí, muy bien, porque ya estamos a las 9. Oye, nada más una duda, Carlos, yo es duda. En el Parsifal, ¿puedes poner tantito la curva de supervivencia libre de progresión? Con Palboletro fue de 32 meses. Ajá. ¿Por qué no se explican ahí por qué se subió tanto? No lo analizan, pero digo, yo vi las diapos y también vi el video de la presentación y no le dan análisis así directo a este fenómeno. Simplemente definen que no fue inferior. O sea, que sí me llamó mucho la atención, se subió bastante. Así es, así es. Ok. No, pues muy, muy buena plática. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguno de los profesores? Me gustaría hacer una aclaración, si se puede. No sé si me escucha. ¿Sí me escucha? Sí, sí, muy bien, doctor. Lo que pasa es que la generalización del fulvestrant más las inhibidores de ciclinas no se puede hacer porque hay un estudio previo de fulvestrant con ribociclib que demuestra mejoría en la sobrevida. Entonces, podemos decir que el fulvestrant con palbociclib no dio buen resultado, pero existe evidencia de que el fulvestrant con otras ciclinas sí funciona mejor que con el inhibidor de aromatasa. Entonces, tal vez esta pregunta se va a dilucidar más adelante, estoy seguro, porque no se puede decir, es que si no funcionó con palbociclib, el fulvestrant no lo puedes, por ejemplo, mezclar con los otros dos inhibidores de ciclina. Así es. Eso es lo que quería mencionar. Así es. Justamente lo que evaluó Parsifal fue el acompañante para palbociclib. Todavía falta, por ejemplo, abemaciclib ha demostrado ser diferente, inclusive ha tenido mejor rendimiento en pacientes que se consideraban antes de mal pronóstico, como con MET cerebrales o con enfermedad visceral. Entonces realmente no se conoce el beneficio de la intervención de fulvestrant con abema, por ejemplo, o con ribo. Exacto. A día de hoy, la pregunta queda respondida únicamente para palbociclib. Su mejor compañía podría ser cualquiera de los dos. Y pues por precio, pues ahí vemos que pues la toxicidad económica juega un papel importante. Entonces yo me iría más por darle anastrozol o letrozol a estos pacientes. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Oigan, y nada más así un aviso a la comunidad. El doctor Omar Sayas, de hecho, hablando de esto, tiene un protocolo ahorita para pacientes con metastásicas, con progresión a primera línea de terapia endocrina. Entonces, si tienen pacientes que hayan progresado a alguna línea endocrina, le pueden avisar a él, tiene ese protocolo ahorita. Y acuérdense de pacientes que vean con hepatocarcinomas, candidatos para TASE, me avisan, vejigas para neoadyuvancia N0, o si de acaso llegan a ver algún pulmón que se pueda operar, candidato a cirugía, también avísenme, porfa. Sí, muy bien. Gracias. Gracias. Bye. Bye.